¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia luego de estar usando el Lamsu Mini 4K como mi main durante más de 4 meses. Y déjenme decirles que es probablemente el mejor mouse que he utilizado en toda mi vida, maineando anteriormente los muy sobrevalorados productos de Razer como el Dead Adder y el Viper Mini, y obviamente pasando por los clásicos obligados como el Logitech, GPX y cosas todavía más sobrevaloradas e innecesariamente caras como el Final Mouse Pro Edición Tense en tamaño M. Pero luego de jugar con el Lamsu Mini en diferentes juegos como Valorant, CSGO, Overwatch y The Finals, y usándolo también en todas mis rutinas de aim training, puedo decirles que estoy impresionado con la calidad del Lamsu. Y antes de que se lo pregunten, no he recibido ni una sola moneda de la gente de Lamsu para hacer este video, ni de ninguna otra marca. Hago este video solo porque quiero compartir mi experiencia y porque estoy seguro de que a más de uno le puede o ya le interesa mucho este mouse. Yo sé que algunos jugadores creen que las manos se pueden comprar, y hablando lógicamente en un sentido no literal, comprar el mejor mouse posible es importantísimo para los que hacemos aim training y nos mama esto de tryhardear en todos los shooters. Y habiendo tantas marcas de periféricos y en un mercado que está actualmente obscenamente saturado y competido, es absurdo lo difícil que es encontrar el mejor producto para ti. Todos parecen buenos y con specs bien chingonas, y yo, siendo alguien bastante escéptico, solía pensar, bueno, me van a decir que el mouse de una compañía relativamente nueva y bastante pequeña le va a competir al titán de la industria que es Logitech, y pues tal parece que sí, que una compañía relativamente nueva como Lamsu ya le comió el mandado a los dormidos de Logitech, que no pudieron innovar chingón con la GPX 2. Es más, Lamsu les viene pisando bastante fuerte con productos de muchísima calidad y top tier, ya que si usas o has usado el GPX y te brincas al Lamsu Mini 4K, no vuelves a mirar atrás. Y bueno, ¿por qué el Mini 4K? ¿Por qué no el original, por ejemplo? Pues es porque yo soy un jugador con manos pequeñas, y aunque uno puede acomodarse prácticamente a cualquier mouse por la buena ergonomía de sus modelos, siempre quise volver a utilizar un mouse más pequeño, desde que usé el Viper Mini, por lo cómodo y controlable que es un mouse chico en comparación de los tamaños más regulares. Y la neta, el Lamsu Mini 4K es el mouse que mejor se ha acomodado mis manos, y es básicamente la mejor opción para los que usan su mouse con claw grip o garrita, posición que consiste en arquear los dedos sobre los botones y abrazarlo con la palma. Cuenta con un peso de 49 gramos y unas dimensiones de 117 milímetros de alto por 63 milímetros de ancho, haciéndolo objetivamente un periférico bastante ligero y pequeño, generando casi ninguna resistencia al momento de desplazarlo, y en comparación de los 63 gramos del GPX con su tamaño más grande, el Lamsu se siente mucho más suave y manejable. Y aquí tengo que subrayarles la palabra manejable, porque en aim training lo que buscamos es incrementar nuestro control sobre el mouse para realizar movimientos más precisos y económicos a la hora de jugar, una característica que el Lamsu sí te entrega. Y en referencia a palabras de mi ídolo BT Cartoon en una entrevista, a la hora de escoger un mouse main, sus características no suelen ser lo más importante, aunque obvio deben ser buenas, la comodidad y la ergonomía en tu mano son lo más importante. Y para mí, la transición a este mouse ha sido una de las más sencillas en comparación de la vez que empecé a usar mi GPX o incluso el Final Mouse de Tense, porque los más experimentados saben que se requiere de un pequeño tiempo para acostumbrarse al peso y la ergonomía de un nuevo aparato. Pero en mi caso, con el Mini 4K, ya estaba superando puntuaciones en Kovac y Aimlab al poco tiempo de empezar a usarlo. El Lamsu Mini 4K cuenta con materiales que se sienten sumamente agradables al tacto y de muy buena calidad para un precio de $99. Tanto en los clics como en la construcción de este, nada se siente barato. Y la verdad me encantan los pequeños detalles del Lamsu, como su LED de colores para indicarte los DPIs, lo que es un agradable detalle que evita el fastidio de descubrir qué sensibilidad llevas sin necesidad de estar abriendo una aplicación en segundo plano. Al ser un modelo pensado para el 4K de Polling Rate, representa una de las mejores opciones en relación calidad-precio del mercado. Es más económico en comparación de otros productos con tecnología 4K o 2K, como el IT Plus de G-Waltz, el GPX de Logitech y el X2B2 de Pulsar. Y para aquellos que dudan de la calidad del 4K de estos nuevos periféricos, Lamsu ha sido muy chambeador en corregir problemas, y es muy importante que te tomes el tiempo de actualizar el firmware del dongle y el mouse para eliminar cosas como problemas de stutter o lag, cosas que sí tiene de fábrica, pero que corrigieron completamente en su último parche. Otro aspecto destacable es que el empaque del Lamsu Mini 4K es muy bonito y te da esa sensación de un producto premium que cuida los detalles, incluyendo accesorios oficiales como skates más grandes para que los prefiere más amplios por razones de fricción y materiales del mousepad. Además del cable C, el dongle y los skates, me emocioné mucho al ver que traen sus propios grips adhesivos, algo que para muchos puede ser una nimiedad, pero es grandioso para banda como yo, que además de manos pequeñas, me sudan por lo caluroso del clima donde vivo. Simplemente no puedo usar un mouse sin grips, porque me desespera, me da ansiedad y siento que no tengo el mismo control. Algo de lo que personalmente tenía mucha cautela y curiosidad por probar eran los sensores y el 4K. De entrada, su nuevo sensor Nordic MCU no tiene absolutamente nada que envidiarle a Logitech, con una implementación muy fina y que inmediatamente se siente en una pantalla de 240 Hz o superior. Y aunque algunos
creadores han hablado mucho sobre si el 4K es una estafa comercial, yo quiero compartirles mi experiencia personal. Es un hecho que al pasar del 1K de polling rate al 4K, las diferencias en pantalla son bastante negligibles. Y es que pasa lo mismo con otros debates como el de 400, 800 y 1600 de dpi, o si los hertz de una pantalla turbo rápida de 240, 360 o 480 Hz se pueden sentir o ayudan a apuntar mejor realmente. Y aunque no se puede descartar la posibilidad de que todo sea mucho placebo mental y un truco de la mercadotecnia para vendernos tecnología innecesariamente cara con el pretexto de ser mejor, la verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto nos detenemos? Porque antes bromeábamos que 60 cuadros son suficientes porque el ojo humano no ve más, pero hoy en día nadie en la perra vida puede negar el increíble salto de 60 a 144 Hz en una pantalla. Y aunque de 144 Hz a 240 Hz la diferencia es un poco más imperceptible, se sigue notando la suavidad de los movimientos en pantalla. Es un hecho que las marcas están obligadas a ofrecer números mayores para demostrar innovación, como eso de que un mouse alcanza más de 26.000 dpi, porque realmente no conozco a nadie que le importe esa chingadera, si de todos modos los vas a jugar 800 o 1600. Por lo que regresando al tema del 1K o 4K de polling rate, siendo esta una tecnología relativamente nueva, en comparación obviamente del 1K de estándar, les juro que yo sí sentí una mejora en la consistencia de mis cuadros una vez que arranqué con el 4K. Lógicamente, estuve haciendo estas pruebas con una máquina que se rompe la espalda para alcanzar los 200 y 300 cuadros en Kovac y Valorant, y esto en una pantalla de 240 Hz. Y aunque efectivamente podría ser mi paja mental, yo estoy recontento y satisfecho con los resultados y la sensación que obtengo jugando. Si bien no me crecieron las manos de manera súbita, mi experiencia de juego se siente muy superior y no volvería atrás al 1K de polling rate. Ahora que si me preguntas si esto hará una diferencia significativa en el juego competitivo para tener que actualizar o quedarse atrás, es una pregunta muy personal. Y el debate se vuelve bastante complicado. De entrada, yo te diría sin dudar que sí, pero se dice que la calidad del 4K no está en su máximo y que solo Logitech podrá salvarnos a todos una vez que lo implemente, si es que llega a hacerlo. Porque yo me pregunto, ¿salvarnos de qué? Si el G Pro X2 vino bastante flojo, caro y demasiado mediocre para un mouse que debía respaldar toda la reputación y leyenda del GPX original. Estas nuevas tecnologías son muy agradables y cómodas a la hora de jugar, pero no podemos olvidar que los profesionales del Counter-Strike y del Valorant han sido máquinas con periféricos más antiguos, mucho antes de que exista el 4K de polling rate o sensores más avanzados como los que tenemos ahora. Ningún mouse nuevo te va a ascender al nivel legendario solo por comprarlo. Esto es un hecho, pero está bien chingón llevar un periférico que te ofrece una experiencia nueva y que además acopla mejor a tu mano. Así que en conclusión, te recomiendo completamente el Samsung Mini 4K para todos los usuarios que buscan un mouse más pequeño y manejable y que quieren probar la nueva tecnología del 4K. Este producto lo compré siguiendo una recomendación de los voltaicos de Cartoon en Twitter y Love Gravity, que también fueron mains de este mouse. Además ya se ha visto a otros profesionales como el buen Tense probando este aparato, por lo que no hay pierde si también buscas el respaldo y buen gusto de la gente profesional. Es más, si lo has utilizado o decides comprarlo, me gustaría leer tu experiencia con este mouse. Por lo que eso sería todo. Yo te deseo mucho éxito en la búsqueda del mouse perfecto y me despido como siempre deseándote un excelente día. Aprovecho nuevamente para agradecer a todos los miembros de este canal. Un abrazo a mis amigos Samuel Díaz, Planxus y Martes de Frescura. Les deseo un día especial.